Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga, a todos los amigos también. Saludos a todos. Es nuestro anhelo que Dios los bendiga a todos y que en este día podamos juntos gozarnos en la presencia del Señor, escuchando también y meditando en la palabra de Dios. Sabemos que cada día nuestras almas necesitan alimentarse y el alimento para el alma es la palabra de Dios. Nuestro cuerpo necesita alimento físico, lo alimentamos cada día, pero también una parte importante del ser humano es el alma y el espíritu, y esa también necesita ser alimentada. Y es por eso que a través de la palabra Dios nos ha dejado para que podamos nosotros podernos alimentar. Y en esta mañana tenemos el privilegio de poderlo hacer. Tenemos este medio para juntos compartir y poder recibir las bendiciones del Señor. Yo les invito a que juntos cerremos nuestros ojos allí y oremos a Dios poniendo en las manos de Él este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este tiempo para juntos con aquellos que estarán escuchando y viendo esta transmisión, poder juntos reflexionar, revisar las Escrituras y podernos edificar a través de ellas. Señor, tú nos has dejado esta preciosa palabra y es ella la que da vida, ella es la que tiene palabras de vida eterna. Tú dijiste, mis palabras son vida y el que las oye tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. Padre, en tus manos pongo este tiempo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo allí en la vida de cada hermano traiga esa revelación para que tu palabra conforte, tu palabra edifique, tu palabra consuele, tu palabra nos ayude cada día a ser mejores en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, la palabra esté allí siempre siendo esa norma de conducta para nosotros. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Bien, en esta mañana vamos a compartir la segunda parte del mensaje que estuvimos compartiendo hace 2 semanas atrás. El tema que estuvimos compartiendo es consejos para examinar nuestra vida espiritual. Consejos para examinar nuestra vida espiritual. Y vimos 3 consejos ese día. Estuvimos compartiendo 3 consejos que nos van a ayudar a examinar nuestra vida espiritual. Todo cristiano, escucha, amado amigo, amado hermano, todo creyente necesita examinarse cada día su vida espiritual. Cada día yo debo examinar, usted debe, tenemos que examinar cómo estamos. Nuestra vida tiene que ir cada día creciendo espiritualmente. ¿Usted qué haría? Los que han sido madres, los hermanos que han tenido hijos, ¿qué haría si usted tiene a su hijo y usted ve que él no va creciendo? Y usted lo ve que llegó y sigue siendo un bebé. Entonces no puede usted, hermano, estar tranquilo, ¿verdad? Yo creo que yo como padre, viendo a mi hijo, y yo digo, este niño ya tiene 1 año, ya tiene 5 años y sigue como de 1 año. Yo me preocuparía, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hacemos todos? Nos hacemos exámenes, nos hacemos chequeos para ver cómo estamos. Si todo está bien, todo está marchando bien, porque es necesario. Incluso, mire, cuando la mujer sabe que está embarazada, tiene que ir a chequeos continuos, ahora más que nunca, ¿no? Para ver cómo está el niño, si está desarrollándose normalmente, si hay alguna anomalía, algo que se pueda corregir a tiempo.
Entonces es necesario examinarnos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a corregir a tiempo deficiencias. En la vida espiritual también el cristiano necesita examinarse para a tiempo corregir. Cristiano que no se examina su vida, cómo va, y que vive cada día como si nada, puede suceder que cuando él quiera reaccionar sea demasiado tarde, Pero a tiempo, si nosotros nos examinamos, uno dice, a ver, estoy descuidando algo, estoy haciendo algo mal, y comienzo yo a rectificar eso que está mal. Amén. Entonces, vimos 3 áreas en las cuales nosotros debemos examinarnos. Primero vimos, ¿te estás esforzando? ¿No? Ahí vimos que una de las cosas que tengo que ver, si me estoy esforzando para las cosas espirituales, para lo que tiene que ver con Dios, porque a veces no nos esforzamos, y cuando un cristiano deja de esforzarse, no se esfuerza por las cosas espirituales, ¿qué va a suceder? Se va debilitando. Y no es que no tenga la capacidad el ser humano, el creyente, para esforzarse, tiene, porque vemos que en otras cosas, como en su trabajo, se esfuerza. Es importante que usted sea muy responsable en su trabajo, llegue siempre a tiempo, se esfuerce por llegar a tiempo, se esfuerce por cumplir su responsabilidad en su trabajo. Como padre, como madre, usted se esfuerza, como hijo. Los muchachos que estudian se esfuerzan por llevar sus tareas, ¿verdad? Y eso es bueno. Entonces, ¿podemos esforzarnos? Sí, podemos esforzarnos. El problema está que a veces como pensamos, es algo estar relacionado con Dios. A veces pensamos que, Dios me comprende. Entonces no nos esforzamos. Bueno, eso lo desarrollamos y está el mensaje allí, usted lo puede revisar, puede ir ahí a la página del Facebook y volverlo a escuchar si no escuchó la primera parte. Le invito a que usted pueda revisar y escuchar, allí está, ¿no?, la primera parte, más detallado. Lo segundo que vimos fue, estás en el primer amor, ¿no? Eso tenemos que examinarnos cómo estamos, ¿no? Si estamos, cuando conocimos al Señor, estábamos muy animados, queríamos siempre estar en la iglesia, queríamos participar en todo lo que podamos, leíamos la Biblia, orábamos en nuestras casas. Y ahora, ¿cómo está eso? Eso debe haber crecido más. Usted debe tener más ánimo de ir a la iglesia porque conoce más de Dios, porque ha escuchado más de Dios, porque ahora ha aprendido más de Dios. Entonces su conocimiento de Dios lo ha llevado a conocer más quién es Dios y usted enamorarse más de Él y buscar más de Dios. Pero si está pasando lo contrario, que usted cuando conoció al Señor y ahora que han pasado algunos años, ahora usted ha menguado, quiere decir que ha dejado el primer amor. Está menguando en ese primer amor. Entonces necesitamos entonces examinarnos qué está pasando, ¿no? En tercer lugar vimos, estás mejorando y multiplicando tus dones y talentos, ¿no? Eso fue lo tercero que vimos y lo último en ese día, porque el cristiano tiene talentos. Toda persona tiene talentos, digamos así. Toda persona, cristiano, no cristiano, tiene algún talento. Dios le ha dado habilidades. ¿Qué es un talento? Una habilidad que puede ser manual, intelectual, una habilidad que Dios, cuando lo creó con esa habilidad para que Él sirva para eso. Porque cada persona nace con un propósito. Usted nació con un propósito. Dios lo trajo a este mundo con un propósito, ¿no? Los grandes pintores, mire, que han pintado cuadros hermosísimos, nacieron con ese propósito. Los grandes poetas, los grandes científicos, ¿no? Tienen esa habilidad. Los grandes matemáticos, los científicos, los que tienen el conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias, de salud y todas esas ramas de la ciencia,
tienen esas capacidades que no las tiene otro, ¿no? Unos son buenos para el arte, para crear con sus manos, otros son buenos para el intelecto. Cada persona tiene talentos. Y un cristiano cuando viene al Señor pone sus talentos al servicio de Dios. Pero es importante que usted vaya creciendo, mejorando esos talentos. Un ejemplo, usted canta al Señor, ¿no? Usted debe mejorar en ese talento, perfeccionarse en ese talento. A veces uno dice, no, yo ya, por ahí medio toca la guitarra, ya basta con eso. No, usted tiene que cada día ser mejor en la guitarra, debe tratar de mejorar, aprender más. Y no solamente ese instrumento, otro instrumento, ¿no? Dentro de la guitarra hay varios bajos, hay lo que es una guitarra que yo he visto que tiene 5 cuerdas, otras que tienen hasta más cuerdas. Bueno, y hay un sinnúmero, ¿no? De unos son grandotas, unas guitarras. Bueno, tienen nombres cada una de ellas. No es mi área, no, pero he visto. Pero, ¿qué quiero decirle? Que uno debe irse perfeccionando, mejorando cada día. ¿Para qué? Para darle lo mejor a Dios, darle ese talento, dárselo multiplicado, ¿no? Hay que multiplicar nuestro talento, compartir con otro, enseñar a otro. El que es maestro en la enseñanza, cada día mejorar, ¿no? Estudiar, prepararse para hacerlo mejor, no solamente, me paro ahí, doy una... Yo como predicador de la palabra tengo que cada día ver la forma como mejorar, cada día humillarme ante Dios y decirle, Dios, ayúdame, ¿no? Y cada día ver qué debo hacer para poder llevar una palabra que aliente, que alimente al pueblo. No solamente ahí abro la Biblia y transmito, no. Necesitamos cada día ser mejores. Entonces, ¿cómo está tu talento? ¿Lo estás mejorando? ¿Lo estás multiplicando? Y los dones. Dios también le ha dado a los creyentes dones a través del Espíritu Santo. ¿Cómo están esos dones? ¿Lo estás usando? ¿Lo estás poniendo al servicio del Señor? Recuerde que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, son para edificar a la iglesia. Y si Dios te ha dado un don, utilízalo, ponlo al servicio, o lo has enterrado el don, el talento. Bien, entonces vimos estos 3 puntos en los cuales debemos examinarnos. Examínate si te estás esforzando. Mira ahí cómo estás. Si tú dices, no, he menguado, no me estoy esforzando, ahí hay que trabajar. Primero orar al Señor, pedirle a Dios, perdóname, porque no me estoy esforzando. Y no solamente reconocer, sino, Señor, ayúdame a no ya ser negligente, sino tomar las cosas más en serio, las cosas espirituales, y esforzarme como me esfuerzo por lo otro. Lo segundo, ¿verdad? Tengo que yo examinar si estoy con más ánimo, amo más a Dios como cuando me entregué, o he menguado. Era más activo cuando me entregué al Señor. Los primeros meses, el primer año que comencé a caminar con el Señor, usted ve y se compara ahora y usted dice, ahí era mejor. Entonces, ahí hay que examinarse en esa área. Y lo otro, ¿cómo estoy con mis talentos? ¿Lo estoy perfeccionando? ¿Lo estoy mejorando? ¿Lo estoy multiplicando? ¿Amén? Bueno, en este día vamos a ver dos más. Y vamos al cuarto consejo. Recuerde que el tema es consejos para examinar nuestra vida. El cuarto consejo que quiero compartirles hoy es: ¿cómo está tu fe? La fe es importante, hermano. Bueno, usted dirá, no hemos abierto la Biblia, ¿no? Porque recién vamos a entrar a la parte nueva de este mensaje. Bien, yo quiero que vayamos a Lucas 18:8. Lucas 18:8 dice así: os digo que pronto les hará justicia,
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, ¿no? Cuando el Señor le estaba enseñando sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar, ahí les habló de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Una viuda que iba donde el juez, hazme justicia, y el juez era un hombre que no tenía temor de Dios, que no respetaba a persona alguna, era un hombre muy malo, muy vanaglorioso, muy orgulloso, jactancioso, sin temor de Dios. Y bueno, y tanto era la insistencia de esta viuda, que iba todos los días a decirle al juez que le haga justicia, que le haga justicia. Y el juez dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que un día me haga perder la paciencia y vaya a hacer algo que me arrepienta. Y le hizo justicia a esta viuda, ¿no? Le hizo justicia. Y después el Señor le dice, si este hombre, siendo malo, ante la insistencia, le hizo justicia, le escuchó la petición de esta mujer, ¿cuánto más Dios no hará a sus hijos que claman a Él día y de noche, ¿no? Si un hombre malo pudo ceder a la solicitud que le hacían, cuánto más Dios, nuestras oraciones, si usted le pide y le pide, siempre y cuando esté pidiendo algo dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Esta mujer pedía algo que le pertenecía, sino que necesitaba que se legalice, y el juez era el que tenía que legalizarlo. Ella no estaba pidiendo algo que no estaba dentro de lo legal. Entonces, porque usted va diciendo, entonces esto se trata de pedir algo y estar pidiendo. Sí, se trata de pedir y seguir pidiendo y seguir pidiendo, pero siempre y cuando analice si está dentro de la voluntad de Dios. Si no está dentro de la voluntad de Dios, no pierda tiempo pidiendo algo que no le va a dar Dios, porque no está dentro de la voluntad de Dios. No es agradable. Entonces, pero el Señor, después que le dice eso, ¿no?, lleva y lo lleva a los discípulos, y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Y esa interrogante nos lleva a nosotros a pensar de que Jesús estaba dándonos a entender algo importante, que la fe, a medida que los tiempos pasan y a medida que se acerca la venida de Cristo, pero la maldad se multiplica, va a llevar a que la gente vaya perdiendo la fe en Dios. Hay muchas generaciones que no le han perdido el respeto y el temor a Dios. Cuando se dirigen de Dios, dicen, no, ese es cualquier Dios, un Dios como cualquier otro Dios. Y no es así. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios único. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Le estaba diciendo, yo soy el único Dios, no hay otro. Hermanos, Dios es real, pero hay mucha gente que están dudando, porque están perdiendo la fe. ¿Existirá Dios?, se preguntan algunos. En verdad, todo esto que hablan los hermanitos, lo que dice la Biblia, ¿en verdad será verdad? Entonces entra la duda. Y es el trabajo de Satanás, crear duda en usted, crear duda en su mente. La pregunta, cuando yo me examino en esta área, el cuarto consejo que estamos viendo es, ¿cómo está tu fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa definición está en la Biblia, Hebreos 11:1. Ahí dice lo que es la fe. Y yo le invito a que usted abra Hebreos 11 luego de este mensaje y se ponga a leer todo ese capítulo de Hebreos 11 que habla de la fe y habla y da un testimonio ahí. Hay una nube de testigos que vivieron en fe, que caminaron en fe, y ahí está todos los hechos que lo llevó a ellos realizar. ¿Gracias a qué? A tener fe en Dios.
Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso nos preocupa y me preocupa a mí. Quiere decir que la fe puede irse perdiendo en la humanidad, aún dentro del pueblo cristiano. Se puede ir perdiendo la fe. Por eso, hermano, es importante que examinemos si tenemos fe, si creemos en Dios verdaderamente, le creemos a Dios. Mire, la fe es lo que agrada a Dios, es lo contrario a la incredulidad. El diablo quiere que dudemos del poder y la existencia de Dios. Siempre eso ha querido el diablo. Que el ser humano, que el mismo creyente comience a dudar de la existencia de Dios. Comience a dudar, ¿verdad?, del poder de Dios. Oiga, hermano, cuando uno duda, eso es lo que lleva a que desagrademos a Dios. Yo quiero que leamos Hebreos 11:6. Mire, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice allí Hebreos 11:6, ¿no?, acerca de la fe. Mire, pero sin fe, escuche bien esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿verdad?, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe yo no puedo acercarme a Dios. Puedo acercarme a Dios, pero la fe es lo que agrada a Dios. Dios ve una persona con fe y el Señor se siente muy contento. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se topó con dos personas a las cuales Él mismo dijo: ni en Israel he hallado a alguien que tenga tanta fe como esta persona. El uno es el caso del centurión, cuando fue a Jesús a pedir que ore por su hijo, por su siervo, que estaba enfermo en la casa. Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Y el centurión le dijo: no vayas, Señor, no vayas. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad y que tienes poder, y yo sé que desde aquí, si tú oras, mi siervo sanará. Porque así también yo, como centurión, soy un hombre de autoridad y le digo a mis soldados: haz esto, y ellos me obedecen con la palabra. Y yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Jesús se quedó sorprendido y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como la fe de este hombre, que cree que yo desde aquí, no importa la distancia, sin que lo toque, yo puedo hacer el milagro de sanarlo. Y Jesús le dijo: ve y conforme creíste te sea hecho. Anda, tu siervo está sano. Y él fue y le dijeron: a tal hora, a la misma hora que Jesús declaró esa palabra, el siervo del centurión comenzó a mejorar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ese es el poder de Dios. El otro caso es de una mujer llamada la mujer de un lugar llamado de Sidón, Sirofenicia. Esta mujer vino a Jesús y le dijo: mi hija está atormentada con un demonio. Y Jesús le dijo: pero no, yo no he venido sino solamente a los hijos de Israel, de la casa de Israel, y tú no eres de la casa de Israel, no puedo hacer nada. Señor, ayúdame, ten piedad, le dije. Seguí esta mujer insistiendo. Y le dices que no es correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, pero algo comen.
No me deje el pan de los hijos, pero dame más que sea una migaja. Yo sé que con esa migaja es suficiente para que mi hija se sane. Esas palabras hicieron y demostraron la fe que tenía esta mujer en Cristo, de que Él, el que estaba allí, aquel que los mismos israelitas decían que no era el Mesías, que lo juzgaron y decían, tú blasfemas porque tú te haces llamar el Hijo de Dios. ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Sin embargo, una mujer que no era israelita creía que el que estaba allí era el Hijo de Dios, que tenía el poder para libertar. Y esa mujer creía. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta, la fe es lo que agrada a Dios. Y esa fe, el diablo sabe que cuando uno tiene fe, llega a agradar el corazón de Dios. Y es por eso que el diablo quiere que usted dude lo que él sí sabe. El diablo quiere hacernos dudar de lo que él sabe. Él sabe que Dios existe, pero sin embargo te dice Dios no existe. El diablo sabe que Dios tiene poder para destruirlo a él mismo, pero te trata de hacer creer que Dios no tiene poder. Escuchemos la voz de Dios. La fe se alimenta por la palabra de Dios. La fe se alimenta cada día que tú meditas en la palabra del Señor. Tu fe se acrecienta. ¿Qué es lo que escucha? Lo que tú escuches es lo que va a producir fe o incredulidad en tu vida. Déjate de perder tiempo escuchando otras religiones, gente que no son cristianas, incluso cristianos que hablan cosas que no tienen fundamento. No pierdas el tiempo, concéntrate en escuchar lo que dice Dios en su palabra. Dedica tiempo y medita en la palabra del Señor y dile, Dios, háblame, y Dios te va a hablar y Dios te va a hacer que tu fe sea creciente. Amado hermano, es importante que tengamos fe. Si tu fe va menguando, preocúpate. Ora a Dios para que tu fe no desmaye, para que tu fe no mengüe. Amén. Yo quiero que leamos también Hebreos 10:38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Leamos del 37. Hebreos capítulo 10, 37, 38 y 39. Miren lo que dice allí. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Algunos ya están perdiendo la fe de que Cristo va a venir. Dice, no viene nada. Pero el Señor dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? Recuerda que para Dios un año de Dios son 1000 años acá en nosotros. Entonces un poquito, lo que es para Dios, para nosotros son muchos años. Pero el que vendrá, el que ha dicho que vendrá, vendrá y no tardará. ¿Y qué es lo que nos va a sustentar y qué es lo que ha sostenido a los creyentes hasta que Cristo venga? ¿Y qué es lo que va a sostener a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a los que buscan de Dios? ¿Sabe lo que nos va a sustentar? Lea lo que dice el versículo 38. Mire, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo que sostiene y lo que ha sostenido a la iglesia es la fe en Cristo. El seguir creyendo que Dios está con nosotros, el seguir creyendo que Él no nos ha desamparado ni nos desamparará. Y lo hemos visto, que Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel con usted. Dios te ha provisto, Dios te ha sustentado, Dios te ha guardado en los momentos más duros de tu vida. No te has sentido desamparado, y si te has sentido, luego te has dado cuenta y has podido ver a través de cosas visibles, porque a Dios no lo podemos ver. Entonces Dios se manifiesta a través de lo visible, porque hay gente que si no ven algo no creen. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo primero lo creo en mi corazón y luego lo veo.
realizado. Hay mucha gente que dice, si veo, creo. Tomás, uno de los discípulos de Cristo, cuando resucitó, dijo, todos le decían, ha resucitado Jesús. Y siempre cuando se aparecía Jesús, no estaba Tomás. Le decía, hoy se nos apareció, es verdad, Jesús ha... Y Tomás dice, no, yo no creo. Si no lo veo, no lo creo. Si no, y viéndolo aún, no creeré si no lo toco. Tengo que poner y ver en sus manos los huecos de los clavos. Meter la mano en su costado y ver allí la herida que se hizo cuando le metieron la lanza en su costado. Ahí creeré. Y en ese momento que Tomás terminaba de hablar eso, aparece Jesús y le dice, Tomás, ven acá, toca, mete tu mano acá. Y Tomás dice, Señor. Y Jesús le dice, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Y esos somos nosotros los creyentes, que aunque no hemos visto a Jesús resucitado, aunque no lo hemos visto en la cruz crucificado, aunque no hemos caminado con Él físicamente, sin embargo creemos porque hemos visto lo que Él ha hecho en nuestra vida. Desde el día que lo aceptamos, hemos experimentado y cada día experimentamos lo que Él hace en nuestra vida. Y yo sé lo que ha hecho también, lo que Dios ha hecho, y tiene que haber hecho muchas cosas también en su vida. No pierdas la fe, hermano. No pierdas el tiempo escuchando gente incrédula, gente inmadura, gente que tratan de hacerte dudar lo que ellos mismos no están seguros. La Biblia es clara, Dios es real, y yo prefiero creerle que hay un Dios. Yo prefiero creer a las mentiras que el diablo trata de hacernos creer. Hermanos, yo quiero que lea usted el versículo, entonces el 38, ¿qué es lo que sustenta y lo que ha sustentado hasta ahora a los creyentes? Es nuestra fe. El justo por la fe vivirá en estos tiempos difíciles. Y cada día, escuche hermano, cada día la situación se va a poner más difícil. No espere mejores días. Estamos a pocos días de un cambio de gobierno. Sí, hay que tener esperanza. Pero yo sé que lo único que puede proveer y ser mi proveedor es Dios. Pero nosotros como iglesia nos toca orar por este nuevo gobierno. Que Dios tenga misericordia y le dé sabiduría. Pero yo sé que si ese hombre no se humilla ante Dios y no busca la ayuda de Dios, él no tendrá la sabiduría para gobernar. Pero si este hombre busca de Dios, es temeroso de Dios, Dios le dará sabiduría para guiar a este pueblo. Pero las cosas mundialmente van cada día peor. Pero lo que nos sustenta es saber que nosotros no dependemos de un gobierno, no dependemos de un sistema económico mundial, no dependemos de la economía mundial, no dependemos del sistema financiero mundial. Nosotros dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabe la gloria de Dios, alabe al Señor, porque su vida depende no de lo que suceda en su entorno, depende de lo que Dios. Depende de Dios, depende de lo que Él hace cada día en nuestras vidas, de cómo nosotros le demos oportunidad a Dios para que se mueva. A veces nos quejamos, Dios no hace nada en mi vida, pero no es porque Él no tiene poder para hacerlo, es porque no le damos lugar a Dios. Yo he visto gente afanándose, gente buscando ayuda, buscando soluciones humanas, y Dios está allí. ¿A qué hora me busca? ¿A qué hora me piden que yo los ayude? Y cuando todo sale mal, ¿sabe a quién nos vamos a quejar? Dios, ¿por qué? Y Dios dice, ¿por qué te quejas? La culpa no es mía. La culpa es tuya porque no me buscas, porque no me pides ayuda. ¿Cuánta gente estresada? ¿Cuánta gente anda en todo de aquí para allá? El tiempo no me alcanza, esto y esto, porque le dan tiempo a todo, pero menos a Dios.
terminas enfermo, terminas estresado, destruido tu hogar, destruido tu familia, destruido todo, y le echas la culpa a Dios. Pero aprende a confiar en Dios y Dios te va a multiplicar el tiempo, Dios te va a dar sabiduría, que lo que te demorabas en hacer 1 hora, 2 horas, con la sabiduría de Dios lo vas a hacer en 15 minutos y te va a quedar 45 minutos para que lo adores, para que lo alabes, para que le sirvas a Él. Así trabaja Dios. Pero esta mente cerrada que el diablo allí nos mete y nos hace dudar y nos hace olvidarnos que tenemos un Dios grande. Tu Dios es grande. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, anda, enfréntate, dile a Josué que vaya y que coja los mejores soldados y anda y mándalos a la batalla y tú ándate a orar. Mientras Moisés oraba y clamaba, Josué ganaba la batalla. Depende de Dios. Mira, una viuda, su marido muere y la deja endeudada. Pero esta mujer, ¿sabe lo que hizo? No comenzó a desesperarse. Vinieron los acreedores y se le querían llevar a sus hijos. Y esta mujer dijo, yo tengo un Dios grande. Y fue y buscó al profeta de Dios. Y fue allí donde el profeta y le dice, mira, mi esposo, tu siervo, ha muerto y me ha dejado deudas y los acreedores me están cobrando y no tengo. Mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tiene? Solamente lo único que tengo es allí una vasija de aceite. No te preocupes, mujer. Dios te va a sacar de la deuda. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Anda, presta vasijas en toda la ciudad, presta vasija a tus vecinos y tráelas a tu casa, y la vasija de aceite que tienes, vacíala en las otras vasijas. Esta mujer dijo, ¿qué será que quiere hacer? Y trajo vasijas, todas las vasijas que pudo encontrar, las trajo. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando ya tenía suficientes vasijas, cerró la puerta y con su hijo allí comenzaron a coger la vasija que tenía aceite y a vaciarla en las otras vasijas. ¡Oh, sorpresa! El aceite fluía, se llenó una vasija más grande que la que contenía el aceite. Y traían otra vasija y la llenaban. Y el aceite seguía fluyendo. ¿De dónde salía tanto aceite? Esta mujer no entendía, no comprendía, pero ese es el poder de Dios. Lo que tu mente no entiende, lo que tu mente no comprende, pero tienes que creerle a Dios. Dios es grande. Yo no sé en esta mañana qué situación estés viviendo y tú digas, no sé cómo voy a salir de aquello, pero yo te invito y yo te desafío a que no pierdas la fe. Créele a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pregúntale a Dios, ¿habrá algo imposible para ti? El problema está en que perdemos la fe. El problema está en que dejamos de buscar a Dios. El problema está en que nos afanamos en tantas cosas y Dios dice, por nada estáis afanosos, sino que traigan delante de mí sus peticiones en ruego, en súplica y en acciones de gracia. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Que no se pierda nuestra fe. Hermanos, versículo 39, Hebreos 10:39. Pero nosotros, escuche esto, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esta palabra tienes que guardártela en tu corazón, hermano. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos, Dios nos llamó a ser fracasados, a retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Los hijos de Dios no retroceden. Los hijos de Dios somos hombres de fe, que tenemos fe para salvación. Dios no te llamó para retroceder. Dios te llamó para que tengas fe. Fe para salvación.
Hermanos, yo quiero que también vayamos a Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Leamos allí lo que dice Lucas. Lucas 17, 5 y 6. Dice así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hermanos, cuando uno es nuevo a veces hay cosas que no entiende, pero la palabra de Dios cada día nos va enseñando y vamos comprendiendo algunas cosas. Y yo creo que cuando uno es nuevo, Dios nos perdona y nos escucha y dice, bueno, está aprendiendo. Es como cuando su hijo recién está aprendiendo a hablar, no dice bien las palabras, pero usted le entiende y le dice, y no le va a decir, háblame bien, porque es pequeñito, recién está medio aprendiendo a usar su lengüita, aprendiendo las palabras. Y uno lo comprende, ¿no? Pero ya un niño de 10 años, 12 años, que le venga a hablar todo así, usted le dice, oye, ya eres grande, pues háblame bien, ¿no? Entonces, el creyente tiene que ir creciendo también en fe. Los discípulos le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Uno piensa que esto es como, a ver, ven, ponemos la mano, recibe fe. Yo pensaba así, ¿no? Que la fe era, Señor, dame fe. Y ya, el Señor decía, recibe fe. Pero cuando uno va a la Escritura y va aprendiendo, va creciendo, aprende que la fe no es algo que fluye, se transmite, o algo que viene y uno lo recibe así. La fe es algo que es como una semilla que va creciendo, se convierte de semilla, pasa a ser una plantita pequeña hasta convertirse en un árbol y después a dar fruto. Y así es la fe. Mire, cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, mire lo que le contesta Jesús. Versículo Lucas 17, 5 y 6. Leamos nuevamente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Primero el Señor está tomando y diciendo, la fe cuando empieza en el creyente, empieza como un grano de mostaza. Pequeñito, o sea, comienza con una fe pequeña. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué no usó y dijo, si tu fe fuera como un grano de trigo, un grano de maíz, un grano de arroz? ¿Por qué no usó? Sino que dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza. ¿Por qué usó la mostaza? Es un árbol, uno de los árboles que la semilla es pequeñita. Escuche bien, la semilla es pequeña, pero de esa pequeñita semilla sale un árbol grande. Hay semillas que son grandes, ¿no? Y sus árboles no son grandes, son pequeños. Pero es sorprendente, por eso que el Señor usó la mostaza. Porque es similar como la fe que comienza a crecer en nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo obró y nos llevó a creer en Cristo. La palabra que escuchamos, ¿verdad? A través de alguien que Dios usó, una persona, y usted comenzó a escuchar a esa persona, escuchar el mensaje que esa persona traía de parte de ella. No era palabras de ella, sino era la palabra de Dios. Esas palabras que comenzaste tú a escucharla, produjeron en ti ese grano de mostaza, produjeron esa semillita, esa pequeña fe. Pero no tiene que quedarse en la semilla, pues. Esa fe tiene que ir creciendo y tiene que llegarse a convertir en un gran árbol de mostaza. Tu fe tiene que ir creciendo. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Su fe, en vez de crecer, va menguando.
Y es por eso que ahí tenemos que trabajar. El cuarto consejo que estamos viendo es: ¿cómo está tu fe? ¿Ha crecido? ¿Estás dudando? Hay que trabajar en esa área. Pastor, ¿y cómo recupero? ¿Qué hago? Comienza a oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, usted dirá: pastor, ore para que tenga fe. Yo puedo pasarme orando, ayunando toda la vida, pero si tú no buscas de Dios, si tú no lees la palabra, no se va a producir fe en tu vida. Déjate estar escuchando a gente negativa, déjate estar escuchando, escucha la palabra del Señor y tu fe se aumenta. Espero que con lo que hemos hablado de esta mujer, de la mujer que no tenía nada y cómo Dios le dio la idea para que ella pueda llenar vasijas de aceite y luego tenga aceite suficiente y comienza a vender, y con ese dinero pueda tranquilamente ella pagar la deuda. Dirá: ¿cómo lo hizo? Ese es el poder de Dios. Eso es lo que lleva a la fe. La fe te lleva a hacer cosas grandes. Mire, la fe en Dios nos lleva a hacer cosas difíciles, pero no imposibles para Dios. Por eso que el diablo no quiere que tú tengas fe, porque el día que tú desarrolles esa fe, como de esa semillita, de ese grano de mostaza, salga ese árbol grande. Tu fe va a explotar y vas a decirle aún a un monte: oye monte, ándate para allá, y se va a ir. Por la fe. La fe tiene poder. Lea Hebreos 11, allí encuentra usted varios testimonios de hombres que tuvieron fe y las cosas que hicieron cosas grandes. Yo le invito a que lea todo lo que dice Hebreos 11. Ahí dice: por la fe, solamente para que vea algunas cosas allí. Mire, leamos allí Hebreos 11, versículo 2, dice: porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe comprendemos que todo lo que fue hecho fue creado por Dios. El que no tiene fe comienza a creer que vino del mono, que vino de por acá, que vino de una explosión, que vino... Yo prefiero creer que yo procedo de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Versículo 9: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y sigue hablando allí, y sigue hablando de muchos, ¿verdad? Por la fe, por la fe, por la fe. Versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, todo eso. Versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe hicieron tantas cosas, y ahí hay varios testimonios. Es importante la fe. La fe nos lleva, por eso que cuando el cristiano comienza a perder la fe, se desalienta, ya no hace nada, no quiere hacer nada, no le sirve a Dios, no quiere hacer nada, todo se le vuelve imposible. Pero cuando tienes fe, la fe te mueve a estar activo, te mueve a orar, te mueve a buscar de Dios, te mueve a esforzarte. La fe es importante en la vida del cristiano, por eso tenemos que examinar esa área de nuestra vida. Y el quinto consejo y último de este mensaje es: ¿con qué estás edificando tu vida espiritual?
¿Con qué estás edificando tu vida espiritual? Y quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Primer libro, carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. ¿Con qué estás edificando tu vida? En este capítulo 3 del primer libro de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos está diciendo algo importante. Y está haciendo una comparación de la vida del cristiano como un edificio. Y nos compara como un edificio que se está construyendo. Tu vida es como un edificio que se está edificando. La idea es que cuando llegue hasta la venida de Cristo, tu edificio esté ya bien construido y haya podido soportar toda situación y no se haya venido abajo. Por eso es importante que para que un edificio no se caiga, primero, tiene que estar bien diseñado. Segundo, tiene que tener buenos materiales. Porque puede tener un diseño bonito. Mire, las Torres Gemelas no soportaron 2 golpes, cada una un golpe de un avión, y se vinieron abajo. Tiene que soportar viento fuerte, tiene que soportar todo eso. Tiene que soportar temblores, terremotos, huracanes. Para eso tiene que usarse materiales que soporten todo eso. La vida cristiana es como un edificio que estamos construyendo, y el que construye ese edificio, ¿sabe quién es? Dios. ¿Cómo se edifica tu vida espiritual? ¿Cómo comenzó? Dios puso el fundamento que se llama Jesucristo, la base, un buen fundamento. Ahora, tú puedes tener un buen fundamento, pero si de ahí para allá lo que construyas le pongas cosas que no valen, la culpa no es de Dios. El fundamento no es malo, el fundamento es bueno. Lo malo está lo que la gente pusieron arriba, no soportó. Ahora, si el fundamento es pésimo, igual se viene abajo. Pero gracias a Dios tenemos un buen fundamento, que es Jesucristo. Tu vida tiene que estar cimentada en Cristo siempre. Tiene que estar en Cristo siempre, ¿sí? Él es tu fundamento. Mire, dice Pablo, capítulo 3, dice, versículo 9, 1 Corintios 3, 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire, somos edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dice, yo puse el fundamento. O sea, Dios usó para predicarte la palabra y tú creíste y te llevó a los pies de Cristo. Esa persona puso el fundamento en tu vida para comenzar el edificio espiritual en tu vida. En este caso, Pablo dice, yo les prediqué a ustedes, Corintios. Yo puse el fundamento que es Cristo. No es que Pablo es el fundamento. Aclaremos bien, el fundamento es Cristo. Dice, pero de allí yo ya puse el fundamento. Les dije, Cristo es el Salvador, Cristo es el único, no hay otro. Si ustedes quieren llegar al cielo, tienen que mantenerse allí en Cristo cimentado. Está puesto el fundamento. Ahora, de allí vinieron otros que comenzaron a pastorear, a edificar la vida de cada uno de ellos, ¿no? Dice, otros comenzaron a edificar sobre el fundamento que es Cristo, que yo les compartí, dice.
Pero es importante que ustedes miren cómo está siendo sobreedificada su vida. Yo no puedo coger cualquier cosa que me digan. Yo tengo que ir analizando a la luz de la palabra para ir aceptando. A ver, este material es bueno, esto me va a ayudar a mi vida. Esto lo acepto y voy poniendo allí, una pared, ladrillo con ladrillo, allí, ¿verdad? Pero me vienen doctrinas, me viene enseñanza, viene alguien a decirme esto y yo digo esto, no, esto me lleva a problemas, esto me lleva a que mi vida en un día fracase. No, yo desecho ese material. Entonces cada uno es el constructor de su vida. Tú no puedes echarle la culpa a otro porque te edificó, te construyó mal. Por eso Pablo habla claro aquí. Mire, es importante que usted aprenda a leer la palabra, hermano. Dice allí, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, cada uno tiene que mirar, usted tiene que mirar su vida cómo está siendo edificada espiritualmente. ¿Con qué material está edificando su vida? ¿Con qué cosas su vida espiritual? Es importante, eso ya depende de cada uno de nosotros. Pablo decía examinarlo todo, retener lo bueno. Cosas que yo escucho a veces, predicadores, cojo lo bueno y lo que no está de acuerdo a la palabra lo desecho. Pero cada uno es responsable, pues, de cómo sobreedifica. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la base, ahí usted no tiene que... el único fundamento, la única base para su edificio es Cristo. Nadie puede cambiar eso, nadie. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, mire, y aquí nombra Pablo algunos materiales. Si sobre ese fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí habla de algunos materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Yo pregunto, si usted tuviera que edificar su casa y le dan a escoger esos materiales, a ver, ¿con qué material quieres construir tu casa? ¿Cuál material cogería? ¿Cogería usted la hojarasca? ¿Cogería el heno? ¿Cogería la madera? ¿Cogería la plata, el oro o las piedras preciosas? Uno tiene que coger un material que resista todo, pues. Un buen material. Y eso ya depende. No es que me dice, es que tú tienes que construir tu casa con hojarasca. Yo escojo, la vida me pone a escoger. Y yo escojo con qué material edifico mi vida. Lamentablemente la gente, a veces somos perezosos. Nos gusta coger lo que es más fácil. La hojarasca no pesa. Cargar piedras preciosas, eso es pesado. Cargar oro es pesado y conseguirlo es difícil. Cuesta más también. La hojarasca, eso hasta me lo regalan. Tú vas y ves un poco de hojas por ahí, de árboles ya secos y comienzas. Pero ¿qué pasa con eso? No te va medio por ahí, algo se te quema la casa. La madera es más económica, pero ¿qué sucede? Se apolilla. ¿Qué más? También se quema. Entonces es importante con qué material tú estás edificando. Hay cristianos que quieren todo fácil, quieren crecer sin esforzarse, como veíamos. Y eso te lleva a que tu edificio se caiga. La vida te va a presentar varios materiales, pero tú eres el que escoge. No le eches la culpa a nadie de tu fracaso. Cada uno escoge con qué edifica. Mire, el apóstol Pablo sigue hablando aquí, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo dice, a veces usted dirá, pastor, pero yo cómo sé cómo estoy edificando mi vida. Para eso Dios permite que tu edificación se la pruebe continuamente. Y para eso vienen las pruebas. Las pruebas son las que es como el fuego, ¿no? Está el edificio ahí, bueno, vamos a meterle fuego para ver si tu casa está y soporta el fuego. Le ponemos fuego. Si está hecho de hojarasca, ¿qué va a suceder? Se quema rapidito. ¿Y qué queda? No queda nada. Pero si está construida con oro, el oro resiste altas temperaturas. Resiste el calor, resiste. La piedra, la preciosa, resiste. La plata, resiste. Pero la madera, el heno, la hojarasca, el fuego, la quema. La quema. Entonces, las pruebas son las que Dios utiliza para probar cómo estás edificando. Cuando viene una prueba y tú ya no quieres saber nada de Dios, ya no quieres seguir adelante, te desanimas, te desalientas, ¿es por qué? Porque tu vida ha estado siendo edificada con hojarasca, con madera, con heno. Te desalientas rápido y ya no quieres seguir la vida cristiana. Por eso es clara y dice aquí, el fuego la probará, la obra de cada uno será aprobada por el fuego. Las pruebas son las que nos van a ayudar a probar la casa. Es importante, mire lo que dice Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice lo siguiente. Mateo capítulo 7 habla allí de los dos cimientos, del que edificó su casa sobre la arena y el que edifica la casa sobre la roca. Mire, hay que comenzar a edificar bien. Y ahí habla Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tú tienes que comenzar cómo edificamos bien nuestra casa. Escuchando la palabra de Dios y haciéndola. Porque mire, aquí habla de otro caso. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, ambos oyen, pero la diferencia del que edifica bien y el que edifica mal es que el uno oye y hace lo que oye. El otro, mire lo que hace. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿quiere usted comenzar a edificar bien? Tiene que aprender a escuchar la palabra y hacerla. De nada me sirve escucharla y no hacerla. Tengo que hacerla, practicarla, ponerla por obra cada día. Entonces ahí estoy añadiendo, estoy construyendo mi edificio con oro, plata, piedras preciosas. Quiero que vayamos también a Filipenses capítulo 4, versículos 3, 12 y 13. Con eso culminamos por el día de hoy. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire lo que dice allí. Pablo, un hombre que había vivido y había edificado y cada día edificaba. Cuando venían tiempos difíciles a su vida, él no renegaba. ¿Sabe por qué? Porque él había edificado bien su casa. Y aquí está hablando un hombre que
que pasó pruebas difíciles, que nosotros no vamos a pasarla porque no estamos en los tiempos de Pablo. Gracias a Dios no hay persecución en el lugar donde vivimos, en la nación donde vivimos, tenemos libertad de culto, pero no sucedía eso en los tiempos de Pablo. Los cristianos eran perseguidos por seguir a Cristo. Y Pablo dice estas palabras, Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, debemos saber que en este camino hay esperanza. Y este camino es el que nos lleva al cielo. Pero nos encontraremos con obstáculos y dificultades. Pero nada de eso debe asustarnos, más bien nos ayudan a confiar en Dios y a seguir adelante, como dice Pablo. He aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. ¿Sabe por qué? Porque él, su vida la había edificado con cosas que no perecen, con cosas que no son momentáneas. Hay cristianos que momentos están contentos, están emocionados, y luego usted lo ve, y hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, estoy desanimado. ¿Qué pasó? Se le fue el gozo, se le fue la fe, se le fue. Porque edifican con cosas emocionales. Hay momentos que hay que gozarnos, que hay que brincar con júbilo, alabar al Señor, gloria a Dios, lo hago. Pero yo sé que no solamente brincando y diciendo aleluya, aleluya, mi vida se va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo. No, mi vida se va fortaleciendo también en los tiempos duros, en los tiempos difíciles. Por eso Job decía, solamente tengo que alabar a Dios y darle gracias a Dios en los tiempos buenos. Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Hay que aprender a vivir en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, en todo tiempo hay que aprender a contentarse y alegrarse en Dios. Hay que edificar bien nuestra vida. ¿Con qué estás edificando? Si tú solamente escuchas mensajes de prosperidad y pienses cuando te vienen momentos duros, si Dios dijo que me iba a prosperar, y no me ha prosperado nada. No, tú tienes que saber que en la vida cristiana vas a pasar por obstáculos. Pablo pasó, desde que Dios lo llamó, le dijo, ahora vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Y Pablo pasó necesidades, muchas situaciones duras, pero nada de eso lo apartó de Cristo. Y él decía, nada me apartará del amor de Cristo. Y Pablo está diciendo, sé vivir cualquiera sea mi situación, porque yo estoy edificado, sé en quién he creído, sé en qué estoy edificado, sé a quién sigo. Tienes que saber que seguimos a un Dios grande, un Dios poderoso, hermano. Así que 5 consejos te he compartido para que puedas examinar tu vida. Te estás esforzando, estás en el primer amor, ¿sí? Estás en el primer amor. ¿Cómo está tu fe? ¿En qué estás edificándote? Y estás creciendo en tus dones, talentos. Examínate, examinémonos en estas áreas. Y de eso va a depender nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Consejos para examinar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. El anhelo de Dios, hermanos, y el anhelo nuestro como pastor, es que todos crezcamos en la gracia del Señor. Que nada nos mueva de Cristo, sino que siempre podemos decir como Pablo, sé vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia como en la escasez. Sé vivir cuando hay como cuando no hay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Cristo viene la fortaleza. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por aquellas personas que han podido, Señor, recibir esta palabra y los que van a seguirla recibiendo. Señor, gracias.
Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Dios, que siempre estos consejos estén en nuestra mente para examinar cómo está nuestra vida espiritual. Examínate, hermano. Te estás esforzando. Estás en el primer amor. Estás multiplicando tus dones, talentos. ¿Cómo está tu fe? ¿Con qué estás edificando tu vida espiritual? Lees la palabra, oras, te congregas, o solamente escuchas mensajes por el celular, en tu casa, no te esfuerzas, no lees la Biblia. ¿Con qué estás edificando? Padre, ayúdanos. Ayúdanos cada día a buscar de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a examinarnos. Si alguien ha estado desanimado, que esta palabra lo aliente, lo anime. Si alguien se ha estado quejando y echándole la culpa de su fracaso espiritual a otras personas, que estas palabras le hagan ver que el único responsable del crecimiento es uno mismo. Señor, gracias. Gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios los guarde y bendiciones a todos. Amén.